Y no crean que no lo he pensado. O sea, también cuando uno piensa posibles soluciones, también piensa el papel, el lugar en que uno queda, o lo que hipotéticamente puedan pensar los que escuchan la propuesta. O sea, un tipo como yo que está tan entusiasmado con dolarizar la economía en la Argentina, ¿qué beneficios busca? O sea, nadie de todos los muy bien intencionados pensarán que es una actitud patriótica. Este tipo está en algo. Este tipo vive en Estados Unidos. Este tipo pasa desapercibido porque está haciendo una tarea. O sea, se presta porque yo digo que la única salida posible para resolver, no definitivamente, no hay nada que se pueda resolver definitivamente en estos tiempos. No lo hubo nunca en la historia de la humanidad que alguien conformara una idea que durara 1000 años. No, el tiempo demuele todas las hipótesis habidas y por haber y todos los planes y proyectos. Pero uno se aprende a vivir en la temporalidad de los tiempos y puede convivir decentemente y dignamente. Entonces, es lógico que cualquiera de los que ustedes vean y escuchen estos videos, o sea, esos que se ocupan de escarbar así dice, este tipo anda buscando algo, este tipo vive allá en fin, te inventan toda una tarea que ni siquiera se te ocurrió pensarlo. Pero es razonable, o sea, que es razonable que cualquiera que se dice, ¿qué tanto interés en que dolaricen la economía? ¿En qué va prendido él? Y sí, tienen razón, yo voy prendido en algo, porque si nosotros tenemos la capacidad de transmitir una idea que sea efectiva y que produzca resultados, por lo menos temporalmente, y que resuelva un problema que no ha podido ser resuelto y que contrariamente cada vez se profundiza más, ¿y cómo no va a tener interés uno? ¿Cómo no va a tener interés uno si ha luchado toda su vida para ser algo que realmente sea trascendente y que beneficie a alguien? Y no es aceptable. O sea, todo el mundo, yo lo sé eso. Dicen, sí, puede ser, pero, o sea, siempre hay alguien que no va a creerlo. Y entonces muchas veces se frustraron grandes proyectos, grandes ideas, por el temor al qué dirán, o cómo lo interpretarán, o qué pensarán. Me importa un bledo a mí. Yo tengo 92 años, voy a cumplir ahora en diciembre, dentro de 4 o 5 meses. Ya la vida la hice, bien o mal, ya está. Que ahora me voy a empezar a querer recomponer lo que hice mal, o lo que no supe hacer bien, o las deudas que tengo conmigo mismo, o los cuestionamientos que pueda tener. He hecho lo que he podido. Y entonces en los últimos tiempos, en el análisis que uno hace, dice, bueno, la República Argentina hace 70 años viene en decadencia. Ha habido temporadas que más o menos se ha estabilizado un poco, pero no han resuelto las cosas, porque cada vez las deudas que contraía el país, o sea, los compromisos, las ataduras, la sumisión a una hipotética colonización, no es una colonización abierta, publicada, es un tipo de colonización moderna en el siglo XX y en el siglo XXI. O sea, te hacen dependiente de determinados poderes hegemónicos. Y es una manera de estar colonizado, porque cada actitud, cada decisión, cada propósito tenés que consultarlo. O sea, no haces lo que se te da la gana, porque no lo podés hacer. O sea, te dejan que hagas lo que no los perturba a ellos. Por ejemplo, si en ese momento algún país decidiera
cortar con el poder corporativo de Estados Unidos. No te digo de los ingleses, los alemanes y los franceses, de los Estados Unidos. Y se van todas las corporaciones de este país. Decidieran un gobierno popular, filosófico, doctrinario, nacionalista. Dijeran, no quiero saber más nada con Norteamérica. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que así tan simple se les va a sacar de encima? No, yo me refugio en China. No, entre bueyes no hay cornadas. Entre bueyes no hay cornadas. Fíjate lo que está haciendo Rusia y nadie se mete. O sea, sí ayuda, no, pero nadie se mete, nadie pone el dedo en el ventilador. Entonces nosotros, con este propósito de querer dolarizar la economía, tiene que ser una decisión política, negociada en secreto, previo. Se tiene que ser negociado, porque no voy a decir yo, voy a dolarizar la economía y los norteamericanos no lo saben, o no lo aceptan, o no están de acuerdo. No, tampoco se puede hacer eso. Tiene que ser una negociación secreta, a más alto nivel, y lo que está haciendo Massa ahora tiene mechas de eso, tiene parámetros de esas cosas, pero no sé si Massa será el indicado de la idea. No sé, ahí vamos a dejarlo ahí en statu quo, vamos a dejarlo ahí pendiente. Entonces, ahora yo quiero hablarle a Cristina de lo que los muchachos, o sea, generalmente desearíamos que ocurriese. Y lo ideal sería ¿qué sería lo ideal? Que se fuera el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos los que nos prestaron plata, para que no averigüemos, porque ya sabemos que no los podemos averiguar, no vamos a enterarnos nunca, y que todo lo que pasó vuelva a fogaceros y aquí no ha pasado nada. Y eso no puede ser, eso sabe cualquier habitante de cualquier lugar del mundo, sabe que ya está uno entrampado, ya está colonizado. Son nuevos tipos de colonización estos tiempos. No son aquellos que venían con las naves, con los navíos, o que llegaron los corsarios ingleses. Es otro tipo, es una forma más civilizada de colonizar a los países. Porque son países que no pueden escapar a eso, porque son productores de lo fundamental de la creación, de la civilización, la comida. ¿Qué otra cosa le puede aportar Argentina o Brasil al mundo? Sí, podrá tecnología, pero tecnología sí depende de una gran corporación que la financie y que ponga los cerebros de nuestros países a trabajar. Pero no que nosotros seamos competidores de ellos. Porque si nosotros tenemos 1000 ingenieros, ellos tienen 10.000 ingenieros. Si nosotros tenemos 5 universidades, ellos tienen 50, 100 universidades, son 1000. Si nosotros disponemos $1 millón, que es una fortuna, para estudio y para investigación científica y propósitos y proyectos de culturización y proyectos de investigación científica y de buscar los pelos en la leche, ¿cómo podemos competir? Hay gente brillante en lo nuestro, pero si no le venden la idea al capital imperialista, no sirve para nada. Nosotros tenemos en Argentina y en México hay gente que maneja estos instrumentos de inteligencia artificial con destreza asombrosa, pero lo manejan porque lo pueden vender. Ya ven, con cualquier poligrillo de cualquiera de nuestros países crea una plataforma y la venden millones de dólares. Pero ¿se la vende a quién? A quien tiene los millones de dólares y va a triplicar esa fortuna. No se la vende a un pobre diablo, no me la venden a mí. Entonces, el capital en el mundo
es el que domina todo, nos guste o no nos gusta. A mí no me gusta. Pero no puedo ser tan necio de decir, bueno, yo voy a luchar contra el capitalismo. Lo que nosotros tenemos que luchar es contra la corrupción que se incuba dentro del capitalismo. Y esos corruptos son los que hacen más daño. Porque es como las leyes de India. Carlos V, el padre de la conquista prácticamente, porque a partir de Carlos V se hizo la conquista de América, emitió leyes de India que a través de los curas, Bartolomé los Casas y todo eso que le llevaban y le decían, ve, es una crueldad la explotación. Y entonces hicieron leyes para proteger a los indígenas, no le dieron bola. O sea, eran los Martínez Dios, los corruptos de estos tiempos. Siguieron explotando a los indios y los mataban y los tenían en las minas. ¿Por qué vino el tema de la...? Ustedes saben por qué vino el tema de la... Y no me quiero salir del tema, pero el tema de la drogadicción, y empezó con la conquista. Que trabajaban 24 horas, los indios los tenían de esclavos, y ¿cómo hacían? Y les daban coca, y con eso los tenían trabajando sin comer 24 horas al día en las minas. Ahí empezó el tema de la droga en el continente. Entonces, ahora nosotros queremos salir de todo este atolladero, de toda esta basura que hay. Pero es una basura continental, producto del poder corporativo que no tiene piedad, o sea, no tiene sentimiento. Ellos van a los números. Ellos son los padres de todas estas tecnologías. Si no hubiese esas grandes, monstruosas inversiones, no hubiese estos desarrollos tecnológicos. Nosotros hemos podido meternos por abajo del telón, pero le hacemos lo que un baño a un pescado, nada. Y algo que nosotros debemos también analizar es que no te creas que la dolarización es la panacea. Es una manera de empezar a negociar nuevamente todo. Porque se van a prender los que van a querer manejar todo. O sea, el hecho acá el problema fundamental que resolvería la dolarización es acabar con la corrupción. O sea, ese es el único detalle que a nosotros nos serviría enormemente. Nosotros espantaríamos al corrupto, al fugador de divisas, al fugador de capitales. Nosotros concentraríamos la riqueza nuestra, potenciaríamos nuestra economía y todo lo que produce el país sería reinvertido en el país. O sea, es una gran negociación. O sea, no es que logras la dolarización y ya está todo resuelto. Y quitaríamos la inflación, que es un cáncer, o sea, no es un tema que es menor, es un cáncer pero incurable. O sea, el problema de la dolarización barre con el corrupto y barre con la especulación. Y terminaríamos con un montón de agentes que hoy son incontrolables, porque manejan corporativamente todo lo que la riqueza es del país. Políticamente habría que negociar con mucha habilidad. O sea, tampoco yo estoy hablando de negociar y entregar el país, para nada, hacer un gran convenio, que es lo que esto va a terminar en el futuro, que es el continentalismo. O sea, no va a escapar esa realidad, la realidad del mundo. Nosotros indefectiblemente vamos marchando hacia el continentalismo. Y si nosotros somos previsores y sobre todo inteligentes, nosotros podemos lograr grandes acuerdos, porque el problema es no dolarizar, seguir como estamos ahora. Y te muestra la realidad, sí, te afecta los sentimientos y el patriotismo y todos los derechos habidos y por haber,
el problema de la nacionalidad, el problema de nuestro patrimonio, nuestra riqueza, nuestros fundamentos, o sea, nuestra independencia, nuestra soberanía, o sea, un montón de cosas. Pero todo eso es negociable. O sea, estos tiempos modernos son tiempos de una característica distinta. Uno puede negociar. O sea, el capital requiere de gente inteligente para sustentarse. A ellos no les conviene empobrecer el lugar donde se generan lo que va a ser fundamental en el mundo, que es la alimentación. Entonces, acá habrá que ver quién es el gobernante que nos represente y que tenga la capacidad de negociar. Yo creo que nosotros lograríamos con la dolarización de la economía en la Argentina dos cosas fundamentales, tres cosas sería mejor dicho. En primer lugar, evitar la fuga de capitales. En segundo lugar, eliminar la corrupción. Y en tercer lugar, que es la inflación. O sea, si nosotros logramos controlar esos tres factores que son los que desestabilizan el país, nosotros podemos emprender un gran proyecto de país. Porque nosotros lograríamos contratos o realizaciones y pudiéramos realizar un proyecto. Porque nosotros pudiéramos vender, en fin, todo lo que producimos con un mercado asegurado. Y ese mercado a nosotros nos permitiría un financiamiento para una expansión ilimitada. O sea, iríamos a una asociación entre capital y trabajo. Yo no sé si la teoría de Marx se encuadra en esto, no, si la izquierda está de acuerdo, si la derecha. O sea, a mí personalmente no me conmueve nada de esas teorías filosóficas porque el problema no es que yo discuta las filosofías ni las doctrinas, sino que los resultados. Yo te hablo desde mi estado primario observando los resultados que hemos obtenido. Entonces los resultados no nos han ayudado. Y si venimos haciendo la misma tarea en los últimos 70, 80 años, ¿podemos hacer una revolución violenta para eliminar todo esto y liberarnos? Eso es una cosa estúpida que cualquiera que lo piense pues está demente en estos tiempos. Entonces, si Cristina decidiera, porque esto es una decisión política, si Cristina decidiera políticamente encarrilar el país hacia un proyecto de avanzada continental, no es un proyecto entre Estados Unidos y Argentina, no, sería error pensar de que eso se puede lograr. Nosotros tenemos que ir al continentalismo y actuar en conjunto y hacer un arreglo con el capital. Son jodidos, no te creas que te van a poner todo a tu disposición, pero son flexibles para negociar. O sea, yo vivo acá, yo te puedo decir las cosas como son. Lo peor que puede haber es la rebelión, ¿no? O sea, no te aplastan. Y sí, no te gusta, o sea, me sacás la historia y si me voy a refugiar en la historia para tomar decisiones. La historia te habla de cosas que sucedieron hace 50, 100, 200 años y que cada época tuvo un fundamento que era un interés que generaba lo que quedó con la historia. Estos son tiempos distintos. Nosotros ahora estamos haciendo la historia. Entonces, podemos sustentar nuestras teorías con la historia, pero sí, está ahí como referencia. O sea, no son confiables, por ejemplo. Y sí, pero nosotros no somos confiables. O sea que es todo negociación. Y eso a nosotros nos aliviaría un gran problema que ya está mostrándonos que va al drama. O sea, este atentado contra la vida de Cristina, afortunadamente tuvimos el privilegio de la providencia que no pasó la desgracia. Hubiera sido una cosa terrible. ¿Y a quién le íbamos a echar la culpa? Y ya no Norteamérica.
y con eso no resolvíamos nada. Entonces, por eso es que hay que ir a la negociación. Ahora, hay gente mucho más capacitada que nosotros, que somos pueblo. Hay muchos pícaros en esos capacitados también, que no son confiables. O sea, hay un montón de cosas que hay que elaborar, triturar. O sea, esto es un gran laboratorio. Lo mío es una propuesta muy elemental, pero es un camino que se está señalando. Ahora habrá que pavimentarlo, ese camino. Por lo tanto, el tema es delicado, no es una cosa fácil. Los pícaros que se están beneficiando ilimitadamente con esta situación actual, con esta manera de la política y de la administración del Estado en nuestros países, pues están en contra de esto. O sea, a ellos no les conviene la dolarización, porque se le acaba un montón de prebendas y un montón de subterfugios. O sea, esto de la fuga de capitales, los empréstitos, el tener las divisas en paraísos fiscales, en manejar empréstitos onerosos, leoninos. O sea, todos son negocios que tienen eso, y la oposición está fomentada, está financiada. O sea, la oposición se caracteriza por tener dos baluartes de su defensa, que son los medios de comunicación masiva y el poder de la justicia, jueces, fiscales y todo eso. A ellos no les interesa que nosotros optemos por una alternativa de colonia. O sea, el colonialismo moderno, que es esto, que sería dolarizar la economía. Entonces, el hecho que mantengamos nuestra moneda y nuestra dignidad y nuestros principios y fundamentos, sí, es lo ideal. Pero nosotros nos olvidamos de la historia. A nosotros, por ser independientes y por tener un proyecto propio de nación, nos bombardearon el país. Y la desperonización significó la desaparición, perdidos o asesinados o lo que fuere, de 30.000 o más argentinos. Y en el continente no le fue más fácil tampoco. Entonces, los resultados, porque dice, bueno, perdimos 30.000 compañeros o ciudadanos o peronistas o lo que quiera, en una rebelión armada, porque nos apoyaba Rusia y nos apoyaba China. Y ahí tenés el resultado. Vencimos, para nada. Peor, no fue peor. Se fueron las corporaciones de Estados Unidos y el poder omnímodo que representa. Al contrario, nos ajustaron los torniquetes. Entonces, hay cosas que no son compatibles con los sentimientos, pero las realidades te hablan de que tenés que renovarte. Vas marchando vertiginosamente y tenés que renovarte. Si resistís, te quedas en el tiempo y los acontecimientos siguen. O sea, no es que porque te quedas paralizado, como está la Argentina, por ejemplo, ahora, sin una iniciativa. Nosotros no tenemos iniciativa política. O sea, estamos a la defensa, atajando pelotazos por todos lados, pero no tenemos una idea, un proyecto para avanzar, mal o bien. Estamos defendiendo, buscando plata para pagar deudas, en fin, estamos entretenidos porque el negocio está funcionando para los que hacen negocio. Entonces, vuelvo a repetirte, son 3 fundamentos. Acabar con la corrupción, que son todos los que operan para que esto siga así. Acabar con la corrupción, acabar con la inflación y acabar con la fuga de capitales. Se acabó. Y volverían 400.000 millones de dólares o más que están en paraísos fiscales, porque si el país te garantiza que tu fortuna no va a ser tocada, es muy posible que en vez de tener al 2 o al 3% anual en un paraíso fiscal, la inviertas en el país. Y si el país tiene proyectos para recibirte y garantía porque está dolarificado, ¿qué vas a ir al rublo? ¿O vas a ir al
al yen o vas a ir al euro. Entonces, es razonable, es para negociar. No es para decir, no, lo que dice el viejo Reynoso es nada. Yo te digo que es una alternativa nueva y con unas posibilidades extraordinarias. Y los que estamos jodidos, pues vamos a tener un alivio porque la justicia social va a estar garantizada, la generación de fuente de trabajo va a estar garantizada, la realización de proyectos va a estar garantizada porque va a haber créditos para la industria, para la iniciativa, va a haber una gran proliferación de proyectos de infraestructura porque se va a requerir. Nosotros pudiéramos reemplazar en 20 años mucho de lo que China hoy tiene en su haber con el capital que está invertido en China. Porque los costos para el inversor han subido en estos tiempos. Entonces nosotros en el continente tendríamos un montón de facilidades para ofrecer. En fin, si hacemos las cosas bien, pudiéramos hacer maravillas. Y no dejaría el peronismo de ser peronista. O sea, no tiene nada que ver. Yo hago negocio, Perón lo hizo, Perón negoció con Rockefeller. O sea, a mí no me vengas a contar historias de nacionalismo. Yo he hablado con Perón desde tiempo. Usted negoció con Rockefeller y sí, y era bueno. Nosotros no podíamos sacar el petróleo, me dijo. No teníamos capital, no teníamos tecnología. Hicimos un negocio, ellos sacaban el petróleo, eran clientes prioritarios, el petróleo, ellos eran el primer comprador. Si ellos no lo querían, nosotros podíamos venderlo al mercado mundial. Y nosotros le pagamos por el trabajo que ellos hacían. Ellos nos sacaban el petróleo, nos cobraban tanto el barril, y nosotros le pagamos, y como ellos no lo querían, el petróleo no lo necesitaban, no lo querían, nosotros podemos salir al mercado mundial. O industrializarlo nosotros, asociados con ellos. O sea, yo hice negocio con los norteamericanos, me dijo un día Perón. A mí me dijo esto, o sea, esto son cosas que yo les cuento porque manejo el recuerdo de cosas que yo viví, no estoy contando historias inventadas. Ojalá yo hubiera podido ser amigo de Brade, me dijo un día, pero él no quería ser amigo mío. Él se convirtió en mi enemigo porque eso era lo que el trabajo de él. Entonces, ahora yo te cuento estas historias y yo digo, si Cristina, porque es la única que manda en la Argentina, te guste o no te guste, por eso quisieron matarla. Si Cristina tiene una decisión política, empezaría un movimiento que desaparece las villas miserias en menos de 5 años, te puedo asegurar. Y el dólar, ¿a quién vas a ir a andar buscando el dólar? Si tenés dólares, lo único que tenés. Ahora te digo, vuelvo a repetir, en todo eso, hay que negociar con estos eso. O sea, si querés dolarizar la economía, y tenés que negociar con estos, público o secreto. No sé si secreto lo están haciendo, yo creo que no. Yo creo que no. Por lo que veo el periplo de Massa, yo creo que no están negociando. Porque no se negocia con la banca privada. Estos son negocios de Estado a Estado. Es el negocio que está haciendo López Obrador. López Obrador no maneja negocios con la... Sí, los privados vienen a invertir en México, pero él negocia con el presidente. Negoció con Trump cuando Trump los insultaba. Le bajó el copete a Trump y se sentó a negociar con López Obrador. Y terminó siendo gran amigo de López Obrador. Y ahora es gran amigo de Biden. O sea, López Obrador no necesita dolarizar todavía. Y le va bien. Entonces nosotros tenemos que aprender de los que le va bien. En fin, mañana volvemos a ver. Esto se está poniendo buenísimo.